Tenemos al ingeniero Esteban y al ingeniero Carmona, que en su momento llevaron adelante, junto con otro más, que era Alan Raniero, la construcción del banco de pruebas para motores de explosión. Y van a contar acá cómo fue esa experiencia. Eso fue su trabajo final de la carrera. Fue excelente porque nos ha quedado a nosotros ese banco. Así que después que ellos les cuenten todas las peripecias que tuvieron que sufrir para poder concretarlo, vamos a pasar al laboratorio de mecánica para verlo en el sistema. Este proyecto es un proyecto final de carrera con el cual nos recibimos con Aníbal y con Alan, que es otro compañero que tuvimos. Es el proyecto con el cual terminan, digamos, la carrera todos los que estudiamos ingeniería electromecánica. El proyecto surgió en base a que Banchik donó un auto a la facultad, un Peugeot 308, y nuestro proyecto surgió básicamente en función de otro proyecto anterior que fueron otros chicos que también tenían un proyecto final de carrera con la idea de transformar este auto, que era un auto de calle común, en un auto eléctrico, ¿sí? Para eso iban a instalar un kit, batería y hacer todo un desarrollo para que el auto quede funcional 100% eléctrico. Para llevar a cabo ese proyecto es necesario sacar el motor a combustión interna del auto para que quede el espacio para poner el motor eléctrico y todo su desarrollo. Ahí surgió la idea y en base a eso nosotros hicimos una PPS, que es una práctica profesional supervisada que tienen que hacer en cuarto o quinto año. Entre cuarto y quinto año que tienen que hacer, le va a tocar. Entonces, esa práctica lo que hicimos fue sacar el motor a combustión interna del motor del auto e instalarlo en una base para que quede en marcha, digamos, afuera del auto. Eso fue como parte de la PPS, que es la práctica profesional. Ahí fue un desafío porque hay que dejarlo funcional afuera y no es un tema menor porque el auto tiene partes eléctricas y mecánica también. Hay que hacer soporte para instalarlo bien, que quede bien apoyado. Fue un desafío el tema de la parte electrónica más que nada, porque el auto necesita tener una ENCU, que es la computadora que lo controla. Está sincronizada con la llave y nos encontramos con un montón de detalles que pensamos que no iban a ser más sencillos y se complicó. Entonces, esa fue la práctica profesional. Después, en base a eso, teníamos un motor en una base en marcha y surgió la idea de desarrollarlo un poco más y hacer el proyecto final en base a ese motor para que quede funcional y sirva para aprender y sea multidisciplinario, digamos, que sirva para muchas materias. También, bueno, ahí aportó ayuda la Río Uruguay Seguros, que nos donó algunas piezas para poder armar el banco de pruebas. Ese es el banco de pruebas que está en el laboratorio de mecánica. Tenemos esa parte que es la de medición de potencia. Después tenemos una parte de sensores para medir todos los sensores del auto, que es esa, donde pueden conectar un osciloscopio, medir las señales, digamos, de todos esos sensores y también pueden apagar y prender esos sensores y ver qué sucede en el auto. Después tiene un sistema de prueba de CAN bus. El CAN bus es un sistema de comunicación entre computadoras y controladores que usan los autos. Es un sistema de alta velocidad, digamos, de comunicación, y si ese sistema falla, se genera un corte de comunicación, digamos, en cualquier auto. La mayoría de los autos lo utilizan y ahí está dispuesto para poder cortar el circuito, hacer un cortocircuito y medirlo con un osciloscopio para saber cómo está funcionando. Para que tengan una idea, ya más o menos lo que comentó Germán, el proyecto surgió teníamos el material que era el auto que habían donado, lo iban a hacer eléctrico, pero no sabían qué hacer con el motor, tal como dijo Germán.
Entonces en ese momento fuimos a hablar del departamento y planteamos la inquietud de qué iban a hacer con el motor. Es decir, lo vimos ahí, sabían que lo iban a compartir, pero se entonces arrancamos, bueno, si se animan, saquenlo, presentamos el proyecto de hacer la PPS poner en marcha. Una vez que viene el OK, desarmamos el auto, presentamos un plan, lo colocamos arriba del banco, lo pusimos en marcha y después, seguido del proyecto, que eso está bueno también cuando hace un proyecto final, así como la práctica profesional, como en este proyecto, como proyecto final se terminó haciendo el banco didáctico. Es decir, la primera parte era la puesta en marcha de todo el equipo, que no era poca cosa, y la segunda parte, que era el proyecto final, era poder dividir ese motor, que no sea solamente un motor a combustión interna, porque acá más completamos motor a combustión interna solo en marcha, mucho no sirve, sino hacerlo como un material didáctico. ¿Sí? Un material didáctico donde tenemos tres partes fundamentales. La medición de potencia, con la idea de probar diferentes combustibles. Tenemos un grupo de investigación de energía renovable donde tienen biogás, bioetanol, bueno, diferentes combustibles para probar. Entonces, se hace una prueba de potencia con el combustible estándar, se cambia a otro, se puede variar a otro y se va viendo cómo varía la potencia y el rendimiento del motor. Después, como otra parte fundamental, fue toda la parte de sensores, donde las materias de electrónica que tenemos en la facultad lo van a ver en cuarto. Se van con el osciloscopio, que vamos a hacer una pequeña prueba ahora, pero ahí llevamos el osciloscopio y muchos sensores que tenemos ahí se ven en la industria. Entonces son sensores que en vez de probarlo en el laboratorio arriba en la mesa, conectando y viendo un sensor cómo funciona, sin la máquina en sí, acá vemos el sensor puesto en la máquina y qué pasa si el sensor no funciona. ¿Sí? Entonces le estamos dando como un cierre a un montón de cosas de electrónica para ver la utilidad. Y después la última parte, que lo están también metiendo, este año empezó un poquito, en la que ahora va a meter más, la red de comunicación CAN-bus. Vamos a ver un poco más en el laboratorio, pero la red de comunicación CAN-bus se utiliza en los autos del año 98, 99, que es una red de comunicación donde están los módulos, y en la industria se está metiendo cada vez más. Es decir, donde hay una industria que tiene muchas máquinas, y más que nada donde hay robots, y hay elementos de automatización, tenemos una red de comunicación para que se comuniquen entre sí, y bajo esa red de comunicación funciona la industria. ¿Sí? Entonces también es una pequeña prueba de una red de comunicación in situ con un osciloscopio para verla de cómo funciona eso y cómo se trae. ¿Sí? Entonces la idea del motor no es un motor a combustión interna, sino un banco didáctico donde aprovechamos todas las funciones que tiene para poder aplicarlo a la carrera. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar, vamos a empezar a desarrollar qué sería la medición de potencia, cómo se hace, toda la formación. Vamos a explicar un poco la parte de la medición de potencia, de cómo se le puede medir potencia a un motor de combustión interna. El motor que disponemos en el laboratorio es ese que está en la foto, es un motor Peugeot 1.6, nafta, 16 válvulas, 4 cilindros, árbol de leva variables, 115 CV y 145 Nm de torque. Para la medición de potencia se usa esa ecuación, que es la ecuación de potencia mecánica, donde el momento torsor es igual a 71.620 CV, digamos, la unidad, la potencia en CV, y dividido en las RPM. ¿Sí? Ese número 71.620 es un valor que sale de una demostración, básicamente, donde se tienen en cuenta las unidades y todo lo demás. O sea, teniendo en cuenta las unidades del momento torsor en kilogramos por centímetro, la potencia en CV y las revoluciones en RPM, se cumple esa ecuación. Y la potencia se tiene en cuenta, como se describe en la ecuación anterior, el torque y las RPM, ¿no? Entonces, despejando la potencia, tenemos que saber el torque, cuál es el valor, y para eso usamos un dinamómetro. Un dinamómetro es un dispositivo que se utiliza para medir torque. Ese dinamómetro, más adelante lo vamos a explicar mejor, pero tiene un sistema de paletas, digamos, adentro, donde el agua va circulando y va empujando la parte móvil a la parte estática y va generando una fuerza, ¿sí? A medida de que va rotando. Esa fuerza se mide con una celda de carga y tenemos como valor fijo la longitud del brazo. Entonces, esa longitud por el valor de la celda de carga es el torque que tenemos en el momento, instantáneo. Sí, pero no. Otro valor que necesitamos medir son las RPM, que para medir las RPM utilizamos un sensor inductivo. Entonces, cada vez que pasa por un punto, da una señal
y eso lo vamos midiendo y sabemos las RPM instantáneas. Y ese es el corte, digamos, si lo cortaríamos a la mitad del dinamómetro. Y tenemos la parte, esta acá, la del medio, sería la parte móvil, ¿sí? Y la parte de alrededor sería la parte estática. Esa parte móvil, al ir girando, genera que el agua intente ir hacia afuera, por fuerza centrífuga, hacia el exterior, digamos. Cuando quiere ir el agua hacia el exterior, se encuentra con esta cavidad y el agua intenta salir en dirección axial, digamos, a la rotación. Y se encuentra enfrente con otra cavidad, entonces se frena el agua. Entonces es como un ciclo continuo de que el agua va intentando salir afuera, se hace una fuerza centrífuga, se expande para los costados y ahí va frenando con la parte estática. Entonces lo que estamos midiendo es la fuerza que hace la parte móvil sobre la parte estática. Ese sistema se utiliza bastante parecido en los autos que tienen cajas de cambio automáticas y por ahí escuchan de que está acelerado y no está haciendo la fuerza, es porque está girando, digamos, y está empezando a hacer fuerza el aceite de adentro. Esto es bastante parecido, pero funciona con agua. Ese dinamómetro que nosotros utilizamos puede medir hasta 150 HP, hasta 10.000 RPM y usa agua como fluido de funcionamiento. Lo van a ver en el banco en el laboratorio, que tenemos el motor a combustión interna, un árbol para acoplarlo y el dinamómetro de la otra punta. El protocolo de ensayo, que es la manera en cómo se hace una prueba de potencia, es la siguiente. Nosotros tenemos una esclusa de agua, que sería una canilla, básicamente, donde se abre y se cierra el flujo del caudal de agua que ingresa al dinamómetro, la cantidad de agua que ingresa al dinamómetro. En primera instancia el motor está en marcha, regulando, se abre al 100% el caudal del agua, o sea, la canilla se abre al 100% y tenemos el máximo, el 100% de caudal. Ahí se empieza a acelerar el motor y cuanto más RPM tenemos, más fuerza centrífuga y más empieza a frenar el motor. Por lo general nosotros encontramos que vamos acelerando progresivamente y cuando llega a 2000 vueltas, más o menos, 2000 RPM, ya el motor no puede acelerar más, digamos, está dando la potencia máxima o el torque máximo a esas RPM. Entonces, se acelera al final, digamos, a tope del acelerador y no, el motor sigue a 2000 RPM. En ese momento se empieza a cerrar la canilla progresivamente, de a poco, y al tener menos caudal empieza a tener menos potencia y ahí se genera la curva porque el motor empieza a acelerar. Al tener menos caudal de agua dentro del dinamómetro, acelera el motor y va midiendo, digamos, la potencia hasta que llega a las RPM de corte, que son 5000 y pico. Entonces ese es el protocolo que se usa para realizar el ensayo. Cuando se cierra, empieza a subir las RPM. La interfaz, que sería el dispositivo que usamos para medir los valores y procesarlos y darnos un resultado, es un Arduino, donde toma las señales de la RPM, la celda de carga, y todo eso lo procesa y lo da a un software que está en una computadora y también al tablero de instrumentos. En el tablero de instrumentos lo que hicimos es mantener las RPM a la izquierda, originales como en el tablero del auto, y a la derecha transformamos lo que es el velocímetro en un medidor de potencia. Le marcamos, digamos, al Arduino la posición que tiene que medir la aguja para que nos esté marcando, digamos, directamente la potencia en vez de la velocidad. Ese es el software, donde se conecta en un puerto serie el Arduino para tener la comunicación con la computadora y nos va dando el valor instantáneo de RPM, torque y potencia. A su vez, todo eso se va guardando en un Excel que después se puede analizar. Bien, tenemos acá un factor importante que hay que tener en cuenta, que es el factor de corrección de potencia, ¿sí? El factor de corrección de potencia
es porque un motor de combustión interna no trabaja de igual manera dependiendo de las condiciones climáticas, ¿sí? Un motor de combustión interna, estando en régimen o funcionando normal, si el combustible es el mismo, la potencia va a ser la misma, digamos, ¿no? O sea, la cantidad de combustible que ingresa. Pero el factor clave es el oxígeno, la cantidad de oxígeno que hay en el aire para que haga la combustión. De ahí en más, hay varios factores que afectan la cantidad de oxígeno en el aire. Uno es la temperatura, la humedad del aire y la presión, ¿sí? Son los tres factores clave que influyen en la cantidad de oxígeno que hay en el aire. La forma más fácil de pensarlo, de imaginárselo, es si tenemos un metro cúbico de aire, ¿no? De metro cúbico, y miramos o evaluamos la cantidad de oxígeno que hay adentro. Entonces, si nosotros tenemos más presión, un día que hay más presión atmosférica, va a haber más cantidad de aire, por lo tanto en ese metro cúbico va a haber más aire, ¿no? Entonces, al haber más aire, vamos a medir más potencia. Si tenemos más temperatura, el aire va a ser menos denso, entonces también va a haber menos aire. Si tenemos mucha humedad relativa, va a haber más agua en ese metro cúbico, por lo tanto va a haber menos oxígeno, perdón. Le estaba diciendo aire, pero es oxígeno. Cantidad de oxígeno que hay en ese metro cúbico. Entonces, el valor o la condición más desfavorable para un motor de combustión interna sería un día que hay baja presión, mucha temperatura y mucha humedad. Cerca del 100% sería la condición más desfavorable. Para corregir esa potencia, existe una norma. Existe una norma, que es esa norma SAE J1349, que da ya el valor, la ecuación para calcular ese factor de corrección y tenerlo en cuenta al momento de hacer una prueba de potencia. Sobre todo para que todas las pruebas que se hagan para las distintas marcas, distintos motores, tengan un mismo estándar. Esos fueron los resultados que obtuvimos. La curva celeste son los HP medidos y la curva naranja es el torque. Ahí lo que van a ver es que el valor máximo que tuvimos con el motor estándar son 80 HP de potencia pico, digamos. Y eso se debe a que cuando se da el valor, digamos, de la potencia de un motor de combustión interna, hay que tener en cuenta qué valor es el de potencia real, ¿no? Porque tenemos en el motor hay el valor neto, digamos, de potencia sería si le sacamos el alternador, si le sacamos el aire acondicionado, todo el consumo que genera la bomba de agua, ese tipo de cosas, y sería el valor neto base, digamos, de potencia de un motor. Ahora, cuando se le agregan todos esos accesorios, el valor en realidad baja, porque el aire acondicionado consumía cerca de 1 CV, el alternador también, y hay varios factores. A su vez tenemos potencia que se nos está yendo en la temperatura del agua, porque el agua se calienta, digamos, al tener esa fricción, entonces hay un porcentaje de potencia que se está yendo con el agua. Eso también era la otra clave, que al ser un vehículo nuevo, Peugeot, o sea la computadora, limita la potencia del motor hasta los 10.000 kilómetros para cuidarlo. Después, a partir de ahí, se puede liberar, digamos, el máximo de la potencia disponible. Entonces, como es un motor nuevo, de un vehículo nuevo, no llegó a ese valor y está limitado en cierta forma. A los fines didácticos que nosotros estábamos buscando, es irrelevante, digamos, porque la idea es comparar una cosa con otra, digamos, un combustible con otro, entonces no es necesario, digamos, llegar al 100% de la potencia que puede dar el motor, ya que la idea no es optimizar el motor al 100%, sino hacer comparaciones de combustible y tipo de funcionamiento. Bueno, como dijo Germán ahí, todo eso es lo que es la medición de potencia, ¿sí? Y después el otro bloque, que también se entra dentro de lo que vamos a ver en la carrera, es la prueba de sensores, ¿sí? La prueba de sensores es tomar cada uno de los sensores pasivos y activos que tenemos adentro del bloque motor, del auto, y los ponemos en un banco, ¿sí? En una pantalla, una placa, donde se puede hacer la prueba de cada uno, cortando, ¿sí? Y además una entrada con un osciloscopio o un tester
herramienta eléctrica que sea adecuada para esa medición, ¿sí? Entonces podemos ver lo que está pasando con el sensor y además podemos cortar la comunicación del sensor con la computadora y ver cómo responde. Es decir, para que tengan una idea cómo funciona. Del motor salen un montón de señales analógicas, ¿sí? Que son señales le decimos EKP, sensores inductivos, sensores de efecto Hall, sensores, bueno, sondas blandas, termistores de temperatura, son todas señales analógicas, ¿sí? Esas señales analógicas llegan al calculador de motor, que es la ECU, por ahí escuchan, y esa ECU los toma, ¿sí? Analiza esos datos, los procesa, toma decisiones, porque por ejemplo en base a la presión del colector de admisión, a las RPM que tiene y demás, te calcula la chispa, en qué momento darlo, la cantidad de combustible, es decir, va tomando decisiones continuamente, tanto de los sensores que toma como para los actuadores. Y además, toda esa información la produce de analógico que vienen los sensores a digital, ¿sí? Y toda esa información en digital la manda a la red de comunicación campus por paquetes, que es lo que voy a hablar después de hablar de sensores, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea, todos los sensores que tenemos toman señales analógicas, las llevan al calculador, el calculador toma decisiones y después comunica todo en digital, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tenemos. Eso es lo que van a ver ahora. Van a ver todos estos sensores, ¿sí? Donde tenemos sensor de posición de cigüeñal, que es el sensor casi determinante para que el motor funcione, porque sin saber la posición no sabe cuándo dar la chispa, ni tampoco cuándo inyectar combustible. Bueno, una cosa que por ahí lo digo por sabido, esto es un motor a combustible interna atmosférico, simple, a nafta, es decir, necesita chispa, es decir, el triángulo de encendido, necesitamos chispa, combustible y compresión. No hay inyección directa ni nada. Entonces tenemos este sensor, un sensor inductivo que se ve en cuarto año, ¿sí? Acá hacemos pruebas de laboratorio. Después tenemos el CMP, es el sensor de posición de levas, que este motor lo trae porque las levas son variables. Variable significa que cuando aumenta la potencia, aumentamos las RPM, varía la posición de las levas para mejorar el rendimiento, ¿sí? Entonces necesita el motor saber la posición de esa leva para poder tomar decisiones, ¿sí? Son todas señales que van dando los sensores y la toma el calculador. Después tenemos el ST, el sensor de temperatura, es un termistor que también se ve en un montón de lugares. Es decir, hasta en un tester, cuando miden temperatura que tienen la sondita, en un termistor y así, un montón de aparatos electrónicos. Bueno, este sensor de temperatura lo que hace es tomar la temperatura del refrigerante motor. Por ejemplo, uno de los datos que utiliza la ECU con ese valor es calcular la cantidad de combustible, porque cuando el motor está frío necesita más combustible para absorber todas las irregularidades del motor frío. También sirve para cuidar el motor, porque si no tenemos el sensor de temperatura, la temperatura como un motor térmico se empieza a elevar y si no hay un control se puede disparar, y bueno, y todo lo que conlleva para el cálculo de la inyección. Después tenemos un sensor de detonación. Esto es un sensor capacitivo, donde al variar, es decir, tiene una membrana que al variar por vibraciones da un pulso eléctrico, o bueno, una variación eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? No sé si han escuchado que los motores por ahí están pistoneando, ¿sí? Escuchan que hacen una esquina y pistonean el motor. Bueno, pistonear significa que está haciendo una detonación. Es decir, pistonear se escucha en la jerga, nosotros no deberíamos, como ingenieros, hablar de pistoneo. Pero lo que está produciéndose es una detonación. Una detonación significa que se encendió el combustible antes de que el motor lo necesite. Es decir, cuando se está comprimiendo la mezcla, si ustedes están viendo todo lo que es la mezcla esticométrica, la materia, así que no estoy hablando nada raro, cuando se va generando la compresión, en el punto muerto superior, donde se tiene que generar la chispa y la ignición, es donde nosotros desarrollamos la combustión. La detonación se produce unos milímetros antes de llegar al punto muerto superior, antes que de la chispa. Entonces, ¿qué pasa? Como se genera antes que esté la chispa, la detonación es como una combustión flash, podríamos decir, que es como sería un martillazo arriba del cilindro, por eso se escucha el clac, 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 que decimos pistoneo. Entonces, ¿qué pasa? El motor tiene que poder detectar cuándo se está produciendo ese pistoneo, esa detonación, y con esa vibración eléctrica toma decisiones y adelanta el encendido. Es decir, lo da antes para que no se produzca podemos decir, esa combustión descontrolada que genera una explosión no controlada entre los cilindros, ¿sí? Cuando se produce la chispa, la combustión empieza ahí y va paulatinamente y se desarrolla toda la combustión. En cambio, si se genera por un pico de presión y temperatura, es una explosión no controlada, ¿sí?
Bueno, eso también es otro sensor que se ve también en la industria. Después que tenemos las dos sondas. Estas sondas de oxígeno, después lo van a ver, hay muchas en calderas, llevando a la industria. Lo que hacen es determinar el porcentaje de oxígeno que tenemos en el escape y con ese porcentaje de oxígeno determina si la mezcla dentro de la combustión es rica o pobre. Entonces, si adentro del escape hay un alto porcentaje de oxígeno, significa que la mezcla es pobre, porque hay mucho oxígeno y hay poca molécula de combustible. Ahora, si hay poco oxígeno, significa que hay mucho combustible, está gordo, como diríamos, ¿no? Entonces, ese valor, ¿sí?, que lo que traduce es la cantidad de oxígeno en el escape en pulsos eléctricos, le dice a la computadora, dale un pulso de inyección más ancho o un pulso de inyección más fino, ¿sí?, para poder tener más o menos combustible. De nuevo, si lo trasladamos a la industria... En máquinas térmicas, En máquinas térmicas. Máquinas térmicas lo van a ver bastante porque se analizan los gases a la salida de una cámara de combustión para saber si la combustión es rica, pobre o cómo está siendo, ¿no? Y después tenemos sensor MAP, que es un sensor de presión, nada más, lo único que hace es medir la presión del colector de admisión, digo nada más porque mide la presión, pero es fundamental para el funcionamiento del motor. Ahora vamos a ver in situ cuando empezamos a cortar cómo empieza a fallar, porque a partir de la presión del colector de admisión también es otro elemento para calcular la inyección. Y después el IAT es otro termistor, pero en diferencia del ST, que mide la temperatura del refrigerante del líquido, el IAT está midiendo la temperatura del aire de entrada. No sé si se acuerdan hace un ratito, Germán hablaba de potencia y decía si varía la temperatura del ambiente, la potencia varía. Bueno, el calculador también necesita saber la temperatura del ambiente para poder corregir esa potencia que va entregando y la cantidad de combustible. Entonces también es otro valor que necesita. Y si lo cortamos empieza también a fallar. ¿Sí? Entonces fíjense cómo todos estos sensores fuimos desglosándolos, sacándolos de la instalación eléctrica y poniéndolos en el tablero, que el motor funcione, porque fíjense que la comunicación de sensores, van los cables, llegan al calculador, ¿sí? Y nosotros quisimos cortar todos los cables, poner todo este tablero y después tenía que seguir. Es decir, cualquier falla en el tablero no funciona el motor. Entonces, bueno, tuvimos un trabajo interesante ahí. Ahora vamos a contar un poco todas las peripecias que tuvimos como conclusión. Bueno, ahora vamos a ver in situ, esto le va a pasar rápido. El sensor CKP, que es de posición del cigüeñal, está ahí. Tenemos una rueda fónica que lo que determina es la velocidad del cigüeñal y además la posición. Vamos a ver que en esa rueda fónica, es decir, lo que se ve atrás de muchos dientes es la corona de arranque, decisión de inyectar arranque y girar. Y la que se ve acá es la que le da los pulsos eléctricos, que lo vamos a ver con el osciloscopio. Esa rueda fónica tiene un montón de dientes separados y hay una parte donde le faltan dos. En este caso no se ve en la foto, pero bueno, van a ver in situ que hay una parte que le faltan dos dientes. Esos dos dientes le determinan el posicionamiento. Porque el calculador, la computadora tiene que saber cuál es el posicionamiento para saber en qué momento dar la chispa a qué cilindro y qué cantidad de combustible. Después tenemos el sensor me pasé rápido, pero lo vamos a averiguar allá. Cuando gira, vamos a ver esta posición. Fíjense, no me voy a poner a hablar de ese antiguo para no demorar, pero estos son todos los dientes que veíamos antiguos y acá, esa partecita es donde faltan esos dos dientes que hablamos, que lo vamos a ver. Y esa partecita la computadora lo toma como el punto muerto superior o inferior de algún cilindro, ¿sí? Que tampoco es irrelevante saber cuál es el punto real porque la computadora, una vez que lo identifica, calcula. ¿Se ubican? Después tenemos el sensor de posición de árbol de levas. Este motor tiene solamente el árbol de leva en la admisión, variable en la admisión, el escape fijo, que es una pequeña mejora. Después, bueno, estamos viendo que tiene árbol de leva los dos en la admisión y escape, entonces solamente tiene admisión y el sensor que se ve ahí. Es un efecto Hall. Después ustedes me preguntarán por qué son distintos. Fíjense que el efecto Hall es una señal cuadrada, ¿sí? Prendida y apagada, y nosotros tenemos una señal casi sinusoidal. Esto no es ni más ni menos que un imán permanente con una bobina. Cuando varía el campo magnético, varía el campo eléctrico. Eso lo van a ver en física 1 y en física 2. ¿Sí? Y a la variación de campo magnético da un pulso eléctrico y lo medimos con el osciloscopio. Es un sensor activo. ¿Por qué se llama activo? Porque cuando empieza a girar la rueda fónica ya genera tensión, no necesita una alimentación externa para funcionar. Es un sensor confiable. En cambio, el sensor de posición es más linda la señal, con una señal cuadrada, ¿sí? Nos da un on-off, es decir, de 5 volt a 0, ¿sí? Bueno, en este caso marca 12.4, pero es la escala, pero normalmente es una alimentación de 5, pero tiene que tener una alimentación continua. Si no tiene alimentación, el sensor no funciona, ¿sí? Después tenemos temperatura del motor, lo vamos a ver, está en el termostato. Después tenemos
la prueba, por ejemplo, para medir el sensor de temperatura, lo que hacemos es colocar un tester en las entradas ahí y en base a la medida de la resistencia nosotros determinamos cuál es el valor de temperatura. ¿Sí? Es una curva, a medida que va variando la temperatura va variando la resistencia. Y a su vez la computadora lo que hace es dar una tensión fija y por ley de Ohm, cuando varía la resistencia, varía la tensión. Y tenemos valor. Bueno, el sensor de detonación, el que hablaba recién para evitar las detonaciones y poder corregir el encendido. Fíjense, un piezoeléctrico, un diafragma que cuando se producen vibraciones mecánicas da un pulso eléctrico. La sonda lambda es ni más ni menos que una sondita de circonio que cuando llega a temperatura lo que hace es variar la tensión en base al porcentaje de oxígeno. Varía de valores de 0 a 1 volt. Cuando está en 0, el porcentaje de oxígeno es bajo y cuando está en 1 significa que hay mucho oxígeno en el etapa. Entonces va corrigiendo continuamente. Por ejemplo, acá fíjense, acá venía el motor regulando, si le hacemos zoom, esto está continuamente yendo así, esto de acá es ruido, no es necesario ver, lo vemos igual allá. Y acá es producto de una aceleración. Cuando le dimos una aceleración, la tensión se disparó, fíjense, de 0 que iba a 1, y ahí se mantuvo porque estaba en el Y después, por último, y lo llevamos para allá para que vean, tenemos la red de comunicación campus. Como dije al principio, la red de comunicación es una red que pasa por todos los módulos. Para que tengan una idea, en el vehículo nosotros tenemos un montón de módulos adentro que funcionan de forma pasiva y activa. Calculador de motor es el que determina todos los elementos para que el motor funcione, que se llama la ECO. Después tenemos, bueno, o como principal tenemos la BCI, que es el cerebro, la computadora principal, que normalmente está abajo del torpedo del auto, ¿sí? Y de ese BCI se van colgando el módulo del ABS, el módulo del airbag, ¿sí? ABS, el sistema de freno, el módulo de control de estabilidad, el módulo de los airbags, y bueno, climatización. Después también esa línea de Cambus se va dividiendo en diferentes líneas subyacentes para elementos que no son tan importantes, como por ejemplo comparar el ABS y una línea principal, o el control de estabilidad, y el sistema de climatización va por otra línea Cambus que si se corta el auto va a seguir andando igual. En cambio las principales, tiramos el fallo y lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? A ver si tenemos... Sí, están los bus. Más adelante están ahí. Ah, ya, bueno. Bueno, esto lo vamos a ver allá entonces, las posibles fases. Ahí está. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos, de todos los sensores que tenemos en el motor, son señales analógicas. ¿Qué hacemos? Conectamos el osciloscopio al CKP y vemos los de pico a pico, qué forma tienen, lo analizamos, hicimos las RPM, vemos el CKP, vemos el termistor y podemos analizar con el osciloscopio todas las señales y dar un diagnóstico y entender. Pero ¿qué pasa? Esas señales analógicas van al calculador, el calculador las produce en digital y en digital las cuelga o las manda a la red de comunicación. ¿Y la red de comunicación qué son? Son bus de información, que son estos paquetes que se ven acá, ¿sí? Son unos paquetes de, creo que eran 16 o 32 bits, no me acuerdo. Sí, 32 son bits. 0 y 1, con paquetes de 0 y 1. Son 0 y 1, que el pulso, o sea, cuando tiene un pulso positivo es 1, y cuando tiene un pulso 0 es 0. Si analizamos, por ejemplo, de acá, exacto, podemos decir 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Así lo toma la señal digital. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros 3 números de ese paquete, porque eso a la red de comunicación van circulando así en paquetes, esos paquetes entran a todos los módulos. Si se cuelga en la red de comunicación, iba entrando a la ABS, al ARO, al calculador, a todos. Y todos lo leen, pero leen solamente los primeros 3 números. ¿Sí? Vamos a suponer que el 100 corresponde al ABS. Entonces, se manda un comunicado de la BCI que la presión en el freno por un bloqueo de una rueda es necesaria para que se active la ABS. Entonces manda la señal, se cuelga en el sistema, entra al calculador, el 100, y resulta que el calculador dice, no, esto no es para mí, sigue. Va al airbag, el airbag lo lee, no, esto no es para mí, sigue, entra al del ABS, 100, sigue, este módulo es para mí, y ahí automáticamente lee lo que falta del mensaje y toma la acción. Imagínense, todo lo que estoy contando pasa ni siquiera en milésima de segundo, es decir, es totalmente rapidísimo porque es la comunicación que tenemos. Ahora, nosotros si queremos analizar esa red de comunicación es como un idioma, es decir, nosotros lo único que podemos ver es conectar el osciloscopio y ver si está funcionando. Después, ¿qué significa cada 0 y 1? Es como estudiar un idioma aparte, que eso solamente está en la programación del auto y a nosotros tampoco nos interesa desglosarlo. Únicamente estemos en diseño de comunicación entre un módulo y otro que es bien puntual en el desarrollo de los módulos.
Sí, este sistema es un sistema que está estandarizado también, ¿no? Él tiene todo un protocolo y está estandarizado y fue creado por Bosch. Se usan en un montón de funcionalidades en la industria, como decía Aníbal, en la parte de robótica y todo lo demás, porque es una comunicación muy rápida. A su vez, tiene dos señales que se llaman CAN high y CAN low, que son dos señales que son en espejo. O sea, cada bus o cada paquete de información va espejado en positivo y negativo, digamos, para tener mayor confiabilidad al punto final de recepción del dato. Por eso se llaman CAN high y CAN low. Los puntos principales, digamos, de inicio y de fin del sistema siempre son dos módulos donde hay una resistencia de 120 ohms. En realidad son dos resistencias de 60, que son las dos puntas. Entre medio se van, como decía Aníbal, colgando datos de información, pero lo clave, digamos, son esos dos, principio y fin de la información. Eso es lo que van a ver en el banco de pruebas, que permite cortar, por ejemplo, la señal de arriba en el CAN high, se puede cortar ahí y ver qué pasa. Se puede cortar el CAN low y ver qué pasa. Se puede puentear entre medio, porque si habría un cortocircuito, un cable se gasta y se ponen en contacto entre ellos. Se puede poner a 12 volts, como que si el cable se gastó y justo con un cable de tensión positiva. Y también se puede poner a masa. O sea, se puede poner a tensión negativa y ver qué sucede con el sistema. Y se puede medir también. La idea de todo esto es tomar esa red de comunicación, hacerle todas las fallas posibles, además de medirla y poder evaluar qué es lo que pasa con cada uno. Y trasladarlo, como dije al principio, a la industria, donde se van a encontrar y cada vez con más frecuencia redes de comunicación de diferentes elementos de automatización. ¿Sí? Y después, por final, y después vamos a hablar un poco de cómo todas las peripecias que tengo, porque acá está hermoso el proyecto, todo, pero pasaron un montón de cosas en el medio. El proyecto nos demandó o necesitaba un manual de usuario, ¿sí? Para poder utilizar todo esto, porque todo lo que estamos contando ahora tiene que haber un docente, bueno, un alumno que va a hacer el ensayo y tenga un manual de dónde seguir, porque todo lo que estamos acá no vamos a estar por la eternidad y el equipo puede estar un tiempo más prolongado que nosotros. Entonces hay un manual donde especifica cada una de las funciones que estuvimos comentando recién para que puedan hacer todas las pruebas, tanto de emisión de potencia, asesoría y comunicación. Ese manual tiene como objetivo hablar de todas las precauciones a tener, donde tenemos las obligatorias, ¿sí? Estas son las señales que están marcadas con rojo, así son obligatorias que tenemos que sí o sí cumplir, como por ejemplo revisar los niveles de aceite, que no se pase de temperatura, bueno, todos los fluidos, y bueno, hay un montón de elementos que ahora está el manual allá, no me cuento traer, vamos a ver directamente al laboratorio. Después tenemos todas las advertencias que son recomendables, si no las hacen va a funcionar igual, no se pone en riesgo el equipo, pero son recomendables seguirlas para aumentar la vida útil para tener mejor resultado. Y después, bueno, tenemos un checklist de mantenimiento, ¿sí? Donde se han hecho todos los mantenimientos al motor. Por ejemplo, este se hizo el cambio de distribución, el cambio de aceite, se va manteniendo, ¿sí? Que siga a funcionar y no que se rompa. Un motor que no, cuando se sacó tenía una cosa de 3.000 kilómetros, 4.000, ese otro estaba en el motor estaba nuevo. Y bueno, y acá estamos hablando de todos los puntos que tenía. Bueno, ahora vamos a comentar un poquito, porque ya después ya están los agradecimientos. Ya era la última. Todas las peripecias que pasamos para poder lograr el proyecto. Porque ustedes terminan todo esto y dicen, oh, buenísimo, qué brillante idea, cómo dividieron en 3 partes todo el proyecto, cómo lo van a meter las materias, cómo van a hacer esto, cómo lo pusieron en marcha. Bueno, vamos a comentar un poquito. Al principio, nosotros cuando arrancamos el proyecto final, arrancamos otro proyecto final que era una instalación frigorífica en un frigorífico. Es decir, cuando estábamos en 5º año, dijimos con Germán y Alan, nos subimos al auto, empezamos a recorrer la industria, a hablar con jefe de mantenimiento y preguntar a ver qué proyecto hay para ingeniería electromecánica. Entonces nos empezaron a mostrar los problemas y bueno, nos enganchamos con un proyecto. Cuando íbamos más o menos 30-40% del proyecto, vemos el auto ahí, hablamos con lo que estaba en ese momento jefe de departamento y le dijimos, ¿qué van a hacer con el auto? Con el motor en realidad. Y dijeron, miren, el motor lo van a tener que sacar y va a quedar ahí. Y bueno,
Cuando nos comentaron así, voy y hablo con mis compañeros, porque yo era el que estaba recontra enloquecido para usar el motor. Claro, acá entre paréntesis agrego, Aníbal es fanático de la mecánica y de la reparación de autos y todo lo demás. Ha sacado varios motores ya de varios autos. Y Alan y yo, la verdad que no habíamos sacado nunca un motor de un auto, más que algo sencillo, nunca tanto. No sé si me hubiese animado a sacarlo yo solo, pero bueno, como Aníbal tiene un montón de experiencia, tomamos el proyecto y tomamos la idea, el desafío de sacar el motor y sacarlo acá también, en el laboratorio, que no es tarea sencilla, hubo que traer un montón de herramientas, un montón de cosas, para poder sacarlo acá, porque Aníbal es el que sabe, no teníamos cómo levantar el auto para algunas cosas y todo lo demás. Tuvimos que sacar el tanque de combustible, por ejemplo, también, que no lo habíamos tenido en cuenta en un principio, pero ahí van las baterías del auto eléctrico, entonces tuvimos que sacar el tanque de combustible y todo lo demás. Imagínense que cuando arrancamos, es decir, que estaba el proyecto, primero tuve como 2 días para convencerlo porque no quería ni idea de complicarse, aparte con otro proyecto estábamos avanzados, y bueno, vimos el auto y demás, el auto era, como le dije, tenía 3.000 kilómetros, estaba nuevo, y como el auto tampoco se puede patentar, la idea es un curso didáctico, dijimos, bueno, es la nuestra. Y bueno, para que se den una idea, el motor no sale como los autos convencionales, bueno, como estamos acostumbrados, que levantamos el capó, ponemos una grúa y levantamos. Este motor, cuando se pone en fábrica, viene la carrocería por arriba y por abajo viene la araña todo armado con el motor, se sube y se monta. Y la otra forma de sacarlo, que la que teníamos nosotros disponible, era desarmar toda la trompa del auto. Fíjense que está el paragolpe, se saca toda el arma, los radiadores y demás, y el motor sale hacia adelante. Y después hubo que armar todo, es más, si lo ven en el auto eléctrico, ni se dan cuenta que lo desarmamos, es decir, se armó todo de vuelta con los plastres delanteros. Me acuerdo que estábamos ahí sacando la caja y decían, no, dejá que yo la saco, y estábamos desesperados ahí. ¿Ese auto eléctrico está transportado? Está en un depósito de la Río Uruguay, por una cuestión que no tenemos lugar acá. Entonces está guardado ahí, se usa cuando es necesario en un evento, o bueno, porque no está autorizado todavía circular. Estamos ahí. No, pero no está patentado. Exacto, no lo puede patentar. Lo que pasa es que como era una donación, cuando te lo entregan no te dan los papeles de auto porque es una donación para el uso didáctico. Las escuelas técnicas también los dieron. Sí, lo que pasó también ese es el tema, si no lo pueden patentar para usarlo en la Exacto. circular. Pero bueno, está muy bueno el proceso y hay un buen movimiento. Pero bueno. Y bueno, también lo que estuvo interesante del proyecto fue que como el resto del auto iba a quedar para hacerlo eléctrico, eran otros 3 chicos que estaban desarrollando ese proyecto y trabajamos también un poco en conjunto con ellos, digamos. Como iban de la mano los 2 proyectos, estuvimos haciendo colaboraciones en simultáneo, ¿no? La caja de cambio, por ejemplo, tenía que quedar puesta en el auto y ahí iba instalado el motor eléctrico, entonces le estuvimos dando una mano con eso también. En la parte de las baterías, que tuvimos que sacar el tanque porque ahí iban las baterías, abajo del asiento de atrás. Y después, bueno, tuvimos una especie de discordia en el medio porque el auto tenía una sola ENCU y una sola BCI y la necesitábamos los 2. Entonces, la necesitaba para que funcione el ABS, el ALBA, el techo eléctrico, todo el instrumental, el climatizador, y nosotros la necesitábamos para que nos arranque el auto, porque si no teníamos la ABS ahí tampoco iba a arrancar. Entonces necesitábamos tener una BCI, una ENCU, necesitábamos incluso, por ejemplo, la bomba de hidráulica era, ¿no? Que pasa el cambús a través de la bomba hidráulica del auto. Entonces tuvimos que conseguir una bomba rota, digamos, para enchufarla y que el circuito continúe. Y una llave codificada. Pues la llave también va en conjunto de todo lo demás. Si no está la llave, no arranca. No hay forma de que arranque. Y un motor, la idea era que quede original, como que si estuviese puesto en un auto. Entonces sí o sí necesitábamos la ENCU y todo lo demás. Ahí pedimos con Río Uruguay y recibimos una donación de CESBI que nos mandaron un torpedo, que es ese que ven ahí, con toda una instalación eléctrica completa del auto. O sea, de principio a fin. Todo, el tablero, todo. El tablero, el climatizador, todo, completo. Entonces, ahí surgió el siguiente desafío que fue armar el circuito, digamos, lo armamos en el piso, lo desarrollamos. Con un plano empezamos a ver cómo funcionaban las cosas
y empezar a ver si arrancaba o no. Ese fue el... Imagínense, para que tengan una idea, si nosotros sabemos que era un montón de cable, para que no lo vimos in situ. Resulta que cuando llegó la donación del Uruguay nos dieron desde el cable de la luz de posición delantera, bueno, de los LEDs que tiene adelante, hasta la luz de patente atrás, es decir, las luces interiores, los cables de ABS, los de bomba de combustible, todos los cables que tiene un auto, es decir, todo el sistema nervioso del auto. Para que tengan una idea en volumen, eran 2 cajas que iban desde acá hasta la pared lleno de cables. Y todas las fichas que se les pueden ocurrir, de todos los colores que se les pueden ocurrir. Y fichas que por ahí, hasta yo tampoco había visto porque eran fichas que estaban abajo de la alfombra, de los módulos del lado y demás, que no lo desarmás nunca únicamente si se pasa un accidente. Entonces, había toda esa cantidad de cables, nos llegó el tablero, nos llegó el torpedo, la ECU, nos trajo otra llave, y todo eso fueron negociaciones largas que nos llevó en ese momento, que estaba el jefe de departamento, también el decano, bueno, un montón de gente estuvo ahí colaborando, ayudándonos para poder conseguirlo. Y bueno, una vez que llegó todo eso, dijimos, bueno, hay que adaptar todos esos cables, y si tuvimos que hacer una ingeniería inversa de lo que estaban dando en el auto, para poder con esos cables adaptarlos al banco y no poner todo. Porque no le vamos a poner el circuito eléctrico de la luz de patente al banco aquel, que no tiene sentido. Es decir, imagínense 2 cajas en ese banquito, no tenía... Acá hay fotos preliminares. apareció la temida alicate y empezó a cortar algunas fichas. No, eso fue terrible. No, fue terrible. Miren, fíjense, ahí está. La mesa esa la trajimos, bueno, es decir, trajimos un montón de cosas. Ahí, eso está como motor que se ve atrás, creo que eran de Siena. Eso está como de caja de Siena. Bueno, fuimos adaptando diferentes cosas, flexibles de escape, son de motores estacionarios. Bueno, Flexible, de refrigeración. la refrigeración, es decir, todos los elementos que están ahí tuvimos que adaptarnos para que quede de una manera eficiente, además segura, y bueno, y hacerlo con el menor presupuesto posible en base a lo que podíamos, porque tampoco podíamos poner a hacer un banco de prueba gigante hermoso. Hicimos lo que teníamos en el momento. Se tuvo que sacar el tanque de combustible, como decía Germán, es decir, en el momento que dijimos vamos a sacar el motor, no pensábamos en línea de escape, no pensábamos en el combustible, no pensábamos en todos los cables que había que conectar, era poner en marcha el motor. ¿Qué pasó? La parte mecánica medio que la solucionamos fácil porque hicimos soporte, lo van a ver allí in situ, la mesa ya está pintada hermosa, ahí está oxidada. Colocamos todo el escape por abajo, el tanque de combustible, con la bomba nafta, los filtros. Quedó hermoso, arriba espectacular. Bueno, el tema fue empezar a conectar cable. Dijimos, bueno, vamos a conectar toda la instalación completa y una vez que esté toda la instalación y arranque el motor, ahí empezamos a cortar y vemos donde se pare. No era. No fue tan así igual, pero fue más o menos, no digo que a prueba y error, pero teníamos un montón de cosas. Imagínense que toda la instalación eléctrica con la red de comunicación completa, resulta que ese modelo particular estaba diseñado por unos rusos y el manual original está en ruso. Y nosotros entendíamos los esquemas y el ruso, bueno, en ese momento no era tan potente para poner adelante y medir, había que traducir en acá. Sí, el tema era prueba y error, pero casi que todas las pruebas daban error, entonces se nos complicó. Llamamos a un técnico de Peugeot que sabe un montón, el jefe de taller de Peugeot, vino, nos dio una mano, controlamos el circuito eléctrico, controlamos todo, y nos dijo no sé, y no arrancaba el auto, digamos, no andaba, y ya estábamos... Conectamos todo, seguimos todo como el manual, el protocolo. Mirá, teníamos el auto ahí que todavía no le habían hecho eléctrico, entonces podíamos ver la instalación, que había cambiado, porque el que había chocado era creo que 2014 o 2013 y el que nosotros teníamos era 2015. Había unas pequeñas variaciones en el cableado. Entonces había fichas que por ahí no las tenía el otro, entonces teníamos que ir como desglosando qué tan importante era y no. Es decir, que esté desconectado el sistema de climatización, el motor no tenía nada que ver con eso. Bueno, después de pasar, estuvimos un mes y medio por lo menos, sufriendo con todos los cables, soñábamos qué cable conectar. Además ya teníamos el proyecto avanzado con el motor puesto y ya estábamos ahí, digamos. O sea, no podés... Lo dejamos, había que llegar. Tenía que lograr y los tres estábamos, arrancar. Imagínense que acá en las vacaciones de invierno, normalmente en la facultad no hay nadie. Nosotros veníamos todos los días a las 8 de la mañana y íbamos a la noche acá. Estábamos en el laboratorio de mecánica. Si estábamos en el mantenimiento mirándonos nosotros ahí transpirando. Bueno, no transpirando porque hacía frío, pero estábamos ahí. Y resulta que llegamos, después de desglosar un montón los cables,
Normalmente si van en una instalación de un auto o una máquina, las fichas cuando se van a conectar o son código de color o código de forma. Entonces es difícil que vos conectes una ficha con otra. ¿Sí? Pero se dio la casualidad que atrás del tablero teníamos 3 fichas marrones, hembra, y una ficha macho, que enganchaban las 3 y eran del mismo color. Entonces, no podíamos hacer prueba y error, porque si no sabemos bien el circuito, porque imagínense que teníamos ramales, los ramales que salían eran así, y empezábamos a analizar uno por uno y llegábamos a la mitad y nos recansábamos, nos íbamos y el otro día nos olvidamos que habíamos analizado. Entonces no podíamos conectar como venía. Entonces bueno, después de estar en esto, creo que vino como 3 días, porque vino como 3 días seguidos analizando, le digo, mirá Néstor, lo único que nos quedó de cabo fueron estas 3 fichas, pero no sabemos, no las podemos conectar así, porque, y aparte en teoría no tiene que ver. Y Néstor dice, bueno, vamos a conectar. Ya está. Ya más de 1 mes y medio lo vamos a seguir. Y bueno, pack, conecta, damos arranque, el motor giraba, chico, pero no arrancaba. No teníamos la señal de chico. No arrancó. Ya ahí no íbamos escuchando. Aparte, se cumplió la ley de Murphy, ¿viste? Porque vos a veces cuando conectás, anda la primera, esto no andaba. Conectamos la segunda, tampoco anduvo. La puta madre, ya estábamos entregados. Dijimos, ya está, la tercera no va a arrancar, o ya se quemó algo cuando conectamos mal. Si no arrancó, porque se estaba mal conectado. No lo desconecte. Si lo conectó, no lo desconecte. Y cuando va, dice Néstor, bueno, vamos a conectar el último, ya está, si se quemó, y si no, conectamos el último, le damos así una vuelta con el marcha. Después que analizamos, vimos todo el circuito eléctrico puntual de esa ficha, resulta que era un circuito auxiliar del tablero de instrumentos que necesitaba para generar el pulso. No tenía que ver con la cambús ni nada, pero era un circuito auxiliar que necesitaba. ¿Qué era el movilizador? No tenía que ver con el movilizador, sino tenía que ver con el tablero. Si vos desconectás el tablero y no le hacías el puente, tampoco arranca. Bueno, ese que estaba ahí era un puente que cerraba el circuito para que arranque el ventilador. Después de haberlo visto un montón, aparte hasta el mismo Néstor decía no tendría que ver, pero bueno, tenía que ver, y después que lo pusimos a analizar, sí tenía que ver, pero bueno. Como lo vuelvo a repetir, no era solamente que había 3 fichas, además de esas 3 sueltas, había 30 más y había otros 50 cables más cortados, porque ya habíamos cortado un montón. Bueno, sí, fue la... como el clic de Exacto. decir, arrancó, ahí se nos volvió el alma del cuerpo, empezamos a pintar, lijamos. No, esa fue una potencia. Después, bueno, fue buscar el Sí, conseguir el dinamómetro también fue un desafío bastante Primero arrancamos con el considerable. con el convertidor de par. Conseguimos un convertidor de par de una Chevrolet. Estuvimos con el ingeniero... Ese convertidor es lo que yo le decía de las cajas automáticas, y también las máquinas viales tienen esos convertidores. Está en el laboratorio de mecánica desarmado porque pensamos en usarlo. Después resultó que no iba a ser posible, digamos, porque no era la funcionalidad, digamos, de un convertidor de par. Pero lo pueden ver ahí en el laboratorio. Después dimos con este dinamómetro que se estaba usando en competición. No sé, no me acuerdo la marca del dinamómetro, no tiene marca, es un dinamómetro estándar, digamos. Este es un estándar que lo habían comprado para ¿cómo es? Sí, el 1500, para el Rally 1500 que tenían acá. No me voy a acordar ahora. Y bueno, conseguimos ese dinamómetro que era, porque si uno intenta comprar un dinamómetro, se puede comprar, digamos, el tema es el costo. Entonces esa era la limitante. Conseguimos este dinamómetro relativamente barato, pero bueno, cuando lo desarmamos tenía varios detalles. Nos tuvimos que poner a repararlo, digamos, completo. Y así cada cosa que íbamos haciendo, digamos, siempre aparecía algo nuevo. Lo que nosotros creemos que es para destacar, digamos, y para aprender también, que nosotros aprendimos un montón, es que una cosa es el proyecto teórico, o la idea que uno tiene, maravillosa y que todo funciona, y otra es la realidad, digamos, que después hay varias cosas a tener en cuenta. Eso sirve para todos los ámbitos de la vida, creo, pero puntualmente cuando hacen un proyecto, muchas veces en lo teórico funciona y nos olvidamos un poco del sentido común, digamos, de que ver si anda o no. A veces hay que olvidárselo porque si nos hubiésemos puesto a pensar en un principio todas las cosas que nos podían pasar, capaz que no lo hubiésemos hecho. Pero a lo que voy es que tengan mucho en cuenta el sentido común y cuando hacen un proyecto o alguna idea, que tengan en cuenta realmente si es factible hacerlo, ¿no? Nos pasa un montón que hay proyectos o ideas o
en el grupo de investigación, por ahí hacen algún plano o una cosa y tienen un tornillo que es M2. Y es imposible hacer una rosca de M2, digamos, algo que tenga un robot de precisión y algo más. Entonces, ese tipo de cosas de sentido común son las que hay que ir teniendo en cuenta después en los proyectos, digamos, que van haciendo y es lo que le dicen los profesores todo el tiempo, ¿no? Que cuando hacen un cálculo de un caso real y si Juan va corriendo a 200 kilómetros por hora, algo está mal, digamos. Entonces, lo mismo, tener en cuenta el tema de los proyectos. Uno no es ingeniero cuando rinde la última materia, sino que uno aprende trabajando y al cabo de un tiempo realmente podemos decir que somos ingenieros. Esto es una especial, porque tuvieron que investigar y llevar adelante en la realidad algo que habían pensado. Y esto superó ampliamente lo que normalmente es un proyecto final. Por eso queríamos que se nos cuenten eso es mío. Bueno, le damos un aplauso y vamos a ver. Bueno, como hablamos recién en la clase, acá está el proyecto consumado. Tenemos, como hablamos, es decir, el motor a combustión, que sería como el principal, el que nos generó el proyecto, pero lo que nos importa realmente para dejar como material didáctico la facultad son estas tres partes que se ven de este lado, donde tenemos el dinamómetro, después de última se van turnando, lo van viendo, que es la foto que se ve allá, son dos turbinas encontradas, donde tenemos una parte móvil, ¿sí? Que es la que se conecta al motor, y la parte fija que está este brazo, que es una medida conocida, y en base al torque que entrega es la celda de carga que tenemos acá. Entonces toda esta parte con la comunicación, porque este cablecito USB se conecta a una notebook cualquiera, con un archivito exe, que lo diseñó, nos ayudaron un ingeniero en sistema en ese momento, nos ayudó y diseñó en realidad el software, que tomaba todos los datos del Arduino, lo procesaba, lo daba en una interfaz potable y de ahí lo pasábamos al Excel para poder analizar la potencia. Entonces, esa era la primera parte. Después tenemos toda la parte de sensores, que es lo que vieron allá. Acá está el sensor de posición. Bueno, ahora lo vamos a probar en marcha y lo vamos a ver. Y después tenemos la red de comunicación. Todo lo otro que se ve ahí es todo accesorio necesario para funcionar. El radiador, el electroventilador, el depósito del agua. Bueno, todo los tacos motor, fíjense, este es un taco hidráulico que trae original con un soporte, de aquel lado le pusimos taco fijo. Bueno, todo el sistema de escape, si ven por abajo, tenemos todo el sistema con es decir, tenemos el catalizador, precámara y el silenciador completo, después tenemos el tanque de combustible completo, bueno, la base de la batería y todo lo necesario para que pueda funcionar de manera compacta, digamos, ¿no? Porque tiene hasta rueditas. Esto, la diferencia que tiene, más que nada para la prueba de potencia, es esta válvula, la válvula exclusa que hablaba hoy Germán, que es la que regula el agua, que la tomamos de la red, que son los tachos de agua que tenemos en la facultad, y pasa por toda esta tubería que tenemos acá, se regula el agua y entra al dinamómetro. Y del dinamómetro, ese agua va y se va al sumidero ahí, que es la cloaca de la facultad. ¿Tá? Es un circuito abierto porque es agua que tomamos y con temperatura se va. Estamos hablando de pocos litros, es decir, no gastamos en una prueba 500 litros porque se abre el caudal máximo, que es lo que entrega esta cañería de 3/4 y un poco menos, porque es lo que puede dar el dinamómetro. Se empieza a acelerar hasta que el motor queda bloqueado en 2000 y pico de RPM, vamos a fondo y no va más, y ahí empezamos a cerrar y empieza a dibujar la curva de potencia en la computadora, ¿sí? Nosotros acá lo que tenemos para el operador, tenemos, bueno, las RPM para poder tener una noción, y además, algo que hicimos con el tablero es que esta aguja que está acá, en vez de medir velocidad, kilómetros por hora, que mide de manera original, está midiendo potencia, HP. ¿Sí? Controlamos el motorcito paso a paso con el Arduino y nos va dando la potencia que tenemos. Ahora lo que voy a hacer lo voy a poner en marcha porque lo escuchen. Quería hablar primero un poquito para que no tengan tanto ruido en el medio. Sí, bueno, lograr eso costó un montón, es decir, lo soñábamos. Obviamente acá no tenemos una llave, nada, porque la llave ya la colocamos acá adentro con el chip y le colocamos la antena, ¿sí? Y quedó ahí. Como adicional a todo eso, bueno, le pusimos un medidor de presión de aceite, porque lo único que teníamos la luz de testigo, como una tranquilidad para hacer la presión de aceite del motor. Y después, bueno, tenemos todo lo que es la parte de contacto, arranque y la tensión de batería para que nos interese, ¿sí? Después, bueno, obviamente, todos los módulos, como le dijimos, para que puedan ingresar en ese lugar y además que no tape, porque ahí está la ventilación también del motor,
al eliminar módulo empiezan a aparecer algunas fallas. Como por ejemplo, tenemos la falla de los airbags, del ABS. Bueno, ahí cuando empieza a hacer el cheque empieza a tirar. Que eso no lo vamos a poder eliminar. Freno mano, acá no corre. ¿Está? Entonces, exacto, todo eso no corre. Imagínense que tuvimos que pensar hasta cómo hacer el acelerador también, porque resulta que el acelerador no es un termistor, no es una resistencia variable común, sino es magnética. Entonces tuvimos que utilizar el mismo acelerador, hicimos un sistema ahí de palanca y cuando tocamos el acelerador, estamos con el final. Es decir, usted dice, mirá, bueno, fue una ingeniería porque pensábamos en un acelerador de lancha, pensábamos algo que trabe para dar la potencia y llegó un momento que se le ocurrió a uno, si se fue Alan, dice, ¿y por qué no le ponemos una palanca y ponemos...? Bueno, fueron un montón de cosas que fueron pasando en el proyecto que nos damos cuenta cuando lo íbamos haciendo, es decir, fuimos haciendo el camino para poder resolverlo. Y bueno, y el tutor... Por eso, era todo un problema. Y cuando logramos ahí dijimos, no, ya está, era lo más sencillo. Contá, yo voy prendiendo esto. Hay un montón de cosas periféricas, digamos, que se pueden ir probando. Por ejemplo, él decía una ENCU programable, donde uno le pone un vapeo al motor. El tema es que cuando ustedes hacen un proyecto, por general el proyecto final de carrera, lo tienen que limitar, digamos, ¿sí? Tienen que poner un límite que ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer el proyecto hasta acá. Porque si no, te empezás a ir por las ramas y es infinito el proyecto. No, esto podíamos mejorarlo. Poner un límite, que en este caso fue poner el motor en marcha, con la particularidad de que se puedan medir y cortar los sensores, el campo, medir potencia. Hasta ahí terminaba. Pero el lado. Por ejemplo, algunos de ustedes Está acumulando olor. poner una X y hacer un mapeo de potencia distinto, una PPS con su proyecto. Está disponible para eso, digamos, esa es la idea. Permiso. ¿Sí? Una vez que está en marcha, se puede adaptar cualquier otro dispositivo. Fíjense, lo que ven hoy en la imagen, acá está medido con la señal eléctrica del osciloscopio, ¿sí? El sensor inductivo, como dijimos hoy, es un imán permanente con una bobina. A la variación, escuchen esto que lo van a ver en Física 2, a la variación del campo magnético hay variación del campo eléctrico. Lo que quiere decir esto es que cuanto más rápido varía el campo magnético, mayor tensión vamos a tener. Entonces, si nosotros acá en el osciloscopio lo que vemos acá es la amplitud, el nivel de tensión, ¿sí? Y bueno, lo que se ve en el horizontal es el periodo, ¿no? Que es la cantidad de picos que tenemos por segundo, ¿no? Por unidad de tiempo. Pero lo que quiero decir es que si nosotros aumentamos la velocidad de rotación, es decir, aceleramos el motor, ese sensor, ¿qué va a pasar? Como la variación de ese campo magnético va a ser más rápido, porque pasa más rápido la rueda, esa tensión va a tener a aumentar. Fíjense que además de comprimirse, también acá en la pantalla, fíjense cómo crece. Es decir, se comprime por una cuestión de que hay más pulsos por unidad, pero además crece por el principio de funcionamiento, ¿eh? ¿Lo ven? Se alcanzan a ver. En cambio, si nos vamos al otro principio de funcionamiento, nos vamos al CMP, que es un sensor efecto Hall. Fíjense que es un sensor que da una señal cuadrada. Ahora, si yo lo acelero, ¿qué va a pasar? También en la leva va a girar un sincronismo con el cigüeñal y va a aumentar la velocidad. Pero sin embargo, fíjense que la amplitud no varía. Es decir, se comprimen más. ¿Por qué se comprimen más? Es decir, al nosotros tener mayor cantidad de pulsos por segundo, el osciloscopio va a medir mayor cantidad de idas y vueltas por segundo que tengo. Entonces se comprime, pero no aumenta. ¿Por qué? Porque es otro principio de funcionamiento. ¿Sí? Y bueno, y así con todos. Por ejemplo, acá en el del sensor de temperatura es un termistor, que lo que dijimos que varía la resistencia con la temperatura. Entonces conectar al osciloscopio va a ser una tensión fija que va a ir variando a poquito. Es para conectar el tester, ir viendo valor de tensión y cómo va variando. Es decir, ahí en el osciloscopio no tiene mucho sentido. Pero por ejemplo, fíjense la prueba de falla. Si, como un termistor es un NTC, es decir, cuando la temperatura se dispara, la resistencia se cae. Si yo le corto la comunicación, la computadora detecta que la resistencia es infinita, ¿no? Porque se abrió el circuito. Entonces, ¿qué hace? El auto se pone en modo de emergencia porque supone que la temperatura es máxima y se activan todos los sistemas. Fíjense, este es el sensor que está ahí adentro y acá está la EQ. Acá podemos conectar y acá lo cortamos. Fíjense, si yo lo corto,
nos vamos a ver la temperatura, detecta que la temperatura es máxima, tira la alarma y ahí automáticamente pone en modo emergencia, como no sabe la temperatura real, y se pone a limpiar. Si nosotros nos vamos a la realidad, perdemos un montón de potencia, no nos deja circular y demás. En este caso, fíjense, yo le comunico de vuelta a la realidad, la computadora detecta la temperatura real, toma decisiones, mide de nuevo la tensión y está funcionando normalmente. ¿Sí? Imagínense qué pasa si yo corto el de posición de cigüeñal. Se para el motor. ¿Qué piensan? ¿Va a fallar? ¿Se va a parar? ¿Va a seguir igual? Este es posición de cigüeñal, es decir, el que nos da la posición de los pistones. Si la computadora no tiene, fíjense, yo corto acá y automáticamente, como no saben cuánto da la chispa la tensión, fíjense que no corté la de contacto, corté el sensor. Le doy la comunicación de vuelta, arranque y sensa de nuevo. ¿Sí? Y así con todos los sensores. Por ejemplo, si yo corto el de presión, este es el presión del colector. ¿Qué pasa? Si yo lo corto, no se va a parar, pero a los minutos va a empezar a fallar. Fíjense, yo lo corto acá y ahora empieza a cortar. ¿Por qué? Porque como no sabe la presión real que hay en el colector, lo empieza como a ahogar, podemos decir, o a aumentar una mezcla muy rica y empieza a fallar. Y ahora vamos a empezar a ver la nafta y todo lo que conlleva. ¿Sí? Yo le doy comunicación de nuevo, le da un tiempito a normalizarse y vuelve de nuevo con la presión real. ¿Sí? Y así fíjense, con todos los sensores tenemos para poder medirlo y además podemos generar la falla. ¿Sí? Que de nuevo lo que hablábamos hoy, perdón. Bueno, posición de leva también, lo que tenemos acá, bueno, el de las ondas, pero de nuevo, es lo que queríamos hablar es, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un inductivo, que lo vemos en la carrera, lo vemos en el laboratorio de eléctrica arriba, y usamos un sensor y lo probamos ahí, lo medimos con el teste, pero no tenemos una máquina térmica o eléctrica donde estamos midiendo viendo el funcionamiento en conjunto. Y bueno, la idea es esto, que ustedes vean que si lo corto falla, qué señal va a dar y demás. Después, además de eso, tenemos la red de comunicación. Vamos a conectarla. Sí, que sería este positivo. Y este de acá. Dale. Fíjense, yo acá le voy a dar autoescala. Ahí estamos midiendo solamente el de abajo. Sí, el can low. ¿No? O sea, la parte negativa de los paquetes que van pasando. Fíjense, no sé si alcanzan a ver, ahí están los paquetes de información que se van actualizando. Si yo le empiezo a hacer zoom, fíjense que se empiezan a desarmar y no me entran en la pantalla, ¿no? Pero son ceros y unos que van pasando por la red de comunicación. ¿Sí? Y si yo le hago, hacerle un cortocircuito, lo pone a 12 volts, ¿qué pasa con la red? Muere. ¿Sí? Y ahí automáticamente, fíjense, yo acelero, no responde cuánta vuelta, el tablero de comunicación tampoco, y si se para ahí, no arranca el motor. ¿Por qué? Porque no hay comunicación entre los módulos. ¿Está? Fíjense, habilitó la falla, fíjense que ahora funcionó de nuevo, y ahí volvió todo a la normalidad. La masa, lo mismo. Fíjense cómo el osciloscopio marca, se fue a masa, desapareció la señal. Si ¿Sí? se corta la señal, también lo mismo. ¿Sí? Ahí tenemos todas las posibles fallas. Bueno, acá lo que podríamos hacer es colocar en los dos canales y ver la can high y can low que vimos allá en la pantalla. Pero bueno, fíjense cómo podemos ver la red de comunicación y no es lo mismo. Ustedes vieron la imagen allá en la presentación, dijeron, can high, can low es así, que verlo directamente en la pantalla y ver que está funcionando y está fluyendo información. Que eso es la idea del proyecto, que vean un conjunto de todo eso hoy. Y bueno, también tiene esta la entrada OBD2, que es la de escáner del auto, es decir, si nosotros le conectamos el escáner, podemos ver todos los parámetros de la ECU en vivo, pero bueno, es lo que haría cualquier servicio oficial o cualquier mecánico, donde conectás acá lo ves. Lo dejamos acá a la vista. Porque eso se conecta también al circuito de CAN bus. De CAN bus y lo evaluamos. La computadora lee directamente los paquetes y eso es lo que se ve en la pantalla, digamos, lo que hace el escáner. Sería un codificador de CAN bus el escáner, básicamente. No sé si tienen alguna pregunta o algo más. Nosotros acá, no sé, más que le podemos contar es que den la vuelta después y vayan mirando. Por ejemplo, para que se den una idea, acá tenemos la BSI, que es el calculador, la computadora central esta que está acá, ¿sí? Que tiene toda la fusiblera, y de ahí
vamos al calculador ECO que está acá atornillado, que es el calculador del motor. Esos son los únicos dos calculadores que dejamos. Todo lo otro lo fuimos eliminando y cerrando el circuito de comunicación, porque como le dijimos, todos los módulos estaban conectados, pero si esos módulos se abre el circuito, no anda red de comunicación. Entonces tuvimos que ver pin por pin cuál era el que correspondía e ir cerrándolo para que esa red de comunicación funcione, porque podríamos, como les contaba de la ficha de hoy, podría haber sido la ficha o la red de comunicación que no cerraba y no iba a arrancar nunca. ¿Tá? Entonces, fueron un montón de factores y un montón de trabajos y horas que nosotros arrancamos como noviembre y terminamos en agosto del año siguiente. Sí, bueno, recibimos en septiembre, en agosto ya estaba terminado, tuvimos el mes de evaluación y después, bueno, fue la presentación del proyecto. Pero para hacer una idea, fuimos los tres que empezamos a trabajar en noviembre y trabajábamos un montón, todas las vacaciones, todo acá, y terminamos en agosto para poder presentar el proyecto. Es decir, la satisfacción igual, como conclusión de todo esto, es poder aportado algo a la facultad, tanto que nos dio, porque tuvimos los 5 o 6 años que estuvimos estudiando acá, nos dio un montón, aprendimos un montón, crecimos un montón, y esto fue como una satisfacción de los tres de haber dejado algo que pueda aportar un poquito, un granito de arena, para los alumnos y que vean un motor a combustión, que también hay muchos, como pasó por ahí a mí también, que entramos a la facultad y lo primero que pensamos en un pistón, en un fierro, y por ahí cuando vamos a la parte de cálculo y demás, vemos que hay un montón de otras cosas. Pero bueno, esto es un elemento también que está bueno verlo y tenerlo para generar falla, ver cómo funciona. No sé cuántos de ustedes habrán visto un motor en marcha arriba de un banco así. Supongo que contado con el 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y sí hay motores a combustión viejos, es decir, motores ya con distribuidores y demás que se ponen fácil, podemos decir relativamente fácil abrir un banco. Esto ya lleva a otro nivel de complejidad un poquito más. ¿Sí? Bueno, escuchamos dudas que tengan, consultas o mejoras, por ahí vienen algo para mejorar el proyecto también. No, eso sí tiene, siempre, como dijo Germán hace un ratito, cuando arrancan un proyecto, el proyecto puede ser infinito, porque siempre va a haber cosas para mejorar, siempre. Es decir, siempre va a haber un punto para mejorar un montón de cosas. Por ejemplo, acá, una cosa puntual que nos puso el profesor de termodinámica, nos dijo, ¿pueden colocar unos sensores en la línea de escape y en el radiador para hacer un balance térmico? Y entonces podemos sacar la eficiencia. Y bueno, nos quedó pendiente, no nos dio el proyecto para hacer. Pero podríamos colocar sensores de temperatura y poder determinar un balance térmico con caudales y demás y sacar una eficiencia más real o más cerca del motor. Y así, millones de cosas se pueden ir adaptando, ¿no? Bueno, perdón, sigo hablando. ¿Alguna consulta? Los avasallé. O los avasallamos, en realidad. Acuérdense que tienen un TP para completar con esto. Ah, tienen un TP, sí. Consulten el TP, entonces. ¿O no? Ni va a ser gratis venir a verlo. ¿Cómo? Ni va a ser gratis venir a verlo. ¿Consultan algo? ¿Alguna medida de seguridad para usarlo? Digamos? Eso está en el TP. No, mirá. Me acordé que estaba en el TP. Sí. Lo leyó antes de venir, bien. Ya está. No, mirá. Viste que en la imagen estaba el motor, el dinamómetro y había un palier, un eje que lo unía, que lo tenemos abajo. Porque, ¿qué pasa? Lo conectamos en el momento que se va a hacer una medición de potencia. Ahí mostráselo. Claro, como medida de seguridad. Este va conectado a la mitad, no, sí. Así, Va exacto. conectado a la mitad, que es la unión, digamos, entre el dinamómetro y el volante del motor. Esto, al momento de colocarlo para hacer una Medición de potencia, tenemos acá la reja. se pone una protección arriba, que es Esta reja se atornilla ahí para y si se vuela algo, la seguridad de que si sale algo, algún tornillo, lo que fuese, lo mismo que la línea de escape. pegan ahí. Después cuando vayan rotando van a ver acá la línea de escape, bueno, donde están las correas adelante. Bueno, todo eso nos evaluaron obviamente que teníamos que... igual el manual está clarito, donde está la línea acá de acción del palier, cuando se está haciendo una prueba de potencia, ahí es nada. ¿Sí? Es más, esas manchitas que ven ahí, eso fue en ese tiempo, resulta que cuando colocamos esas juntas homocinéticas, que las calculamos y daban bien para la potencia que vamos a transmitir, colocamos los fuelles que traen las homocinéticas. ¿Qué pasó? Cuando nosotros tenemos una homocinética puesta en una rueda de un auto, la relación del diferencial es 4 veces, 5 veces a 1, más allá de los cambios que tiramos, es decir, muy lejos de las RPM que tenemos en el motor. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegamos a las 2000 RPM iba bien. Ahora cuando llegó a 3500 a 4000 se empezó a centrifugar, se centrifugó, y estoy hablando que era así, se hizo así. O el fuelle, digamos, La última imagen del fuelle fue así y explotó. Acá hay una manchita acá que la Sí. dejamos de gusto para que quede ahí decorativa.
se centrifugó Se rompió y voló grasa. y voló grasa. Y bueno, la solución ahí fue colocar unos bujes de goma que no se iban a centrifugar tan fácil. O bueno, otra solución hubiese sido colocar crucetas. Lo que pasa es que ya estaba todo adaptado para colocar, es decir, el mismo... Va a ser tipo un cardo. Pero ¿qué pasó? Esto ya lo tenía, cuando hacían las pruebas de potencia, lo hacían con junta homocinética, pero sin grasa, es decir, no les importaba mucho la duración de la homocinética. Entonces no tenía fuelle, no tenía nada. Nosotros quisimos hacer las cosas relativamente bien, pusimos un poquito de grasa, fuelle y... Eso también es otra de las cosas que fueron surgiendo, ¿no? Es decir, fíjense que dicen, qué elemental, ¿cómo no se dieron cuenta? Bueno, hasta que no pasa y no estás en el momento, hay un montón de cosas que las vas aprendiendo en el camino. Una consulta, ¿por qué le pusieron una rueda fónica? ¿A dónde? Ah, no, esa la tenía original, la quisimos sacar. Porque esa rueda fónica, en realidad no es una rueda fónica, sino es una corona de arranque. Para la autocarrera lo tiene ahí. Es decir, el arranque se coloca acá y se pone en marcha con... No lo sacamos por una cuestión de que ya estaba hecho así y no quisimos modificarlo sin sentido. Pero por una cuestión de que en el auto de carrera se pone, el arranque está afuera, no está en el... Claro, o está en el mismo motor. Bueno, nosotros en la escuela teníamos que era para auto de carrera, pero lo arrancaba el mismo motor con la misma presión hidráulica. También, O sea, también, con también. el mismo giro del agua. Exacto, lo hace girar. Sí, sí, también. En este caso nosotros ahí le hicimos una placa adaptadora para el arranque, placa adaptadora para colocar el motor. Y después, bueno, todas las masas que tiene una carrocería para hacer la masa del circuito electrónico es increíble, hay millones de masas. Y me acuerdo que vino el profesor electrónico y dijo, unan todas las masas, unimos todas las masas y tampoco arrancaba. Pero bueno, no era el caso. Venía por otro lado y bueno, y ahora quedó ahí y sigue andando. Cada tanto Omar nos transmite una batería porque pasa mucho tiempo y Omar es el encargado de ayudarnos con la batería y la vamos cambiando para que siga en funcionamiento y bueno,